Mi nombre. ¿Me escucho bien? Sí, sí, se escucha, pastora. Ok, gracias. Ok, mi nombre, ¿verdad? Respondo al nombre de Angélica Rivera, pastora de la Iglesia de Ruinas a Restauración y también, por la gracia del Señor, tenemos un ministerio de mujeres que también lleva el mismo nombre, Ministerio de Ruinas a Restauración. Levántate, mujer. Y en esta noche le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar aquí con ustedes trayendo una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a hacer, ¿verdad?, una corta oración para así comenzar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Yo te presento, mi Dios amado, a todo aquel que va a estar escuchando, Señor, esta palabra. Yo te pido, Espíritu de Dios, que lo que hoy, Dios mío, yo pueda impartir sea de parte tuya, Señor, y dirigida completamente por tu Santo Espíritu. Y que sea, Señor, trayendo bálsamo a aquellos corazones que necesitan esta palabra, Señor, que necesitan escuchar, Señor, lo que tú has hecho conmigo, Padre, para este tiempo, Señor. Y a ti daré, mi Dios, toda la gloria y toda la honra, porque solo a ti te pertenecen, Señor. Sana, liberta, restaura, como solo tú lo sabes hacer, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y comenzamos con el tema: desde la ruina hasta el primer amor. Texto base, vamos a estar leyendo Salmos 147:3. Bendito Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo les quiero hacer una pregunta porque de lo que voy a hablar es parte de un testimonio y de un proceso que pasé en el año 2023, aún siendo pastora. Eh, y esta pregunta es para cada uno de nosotros los que están aquí. ¿Cuántas veces podemos haber sentido o nos podemos sentir que estamos sirviendo, que estamos caminando en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, pero que por dentro nos sentimos rotos, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos desvalorizados y hasta sin identidad? Porque muchas veces el pasado nos persigue como un eco que no se apaga. Heridas en el matrimonio, heridas en el liderazgo, en la vida personal, cosas que vivimos que nos acusan. Y sin darnos cuenta, somos esclavos de esas marcas. Pero en esta noche, ¿verdad?, te voy a contar parte de mi testimonio, porque Dios nunca permite un quebranto en nuestra vida sin un propósito. Él no puede edificar sobre ruinas antiguas, sobre ruinas viejas, sobre escombros. Primeramente, para el poder edificar nuestra vida en Cristo, tiene que derribarla, tiene que limpiarla y luego edifica sobre esa piedra angular que es Cristo, porque nadie, como dice la palabra, puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En el año 2023 viví una de las etapas más oscuras de mi vida. Y aunque yo seguía siendo pastora, por la obediencia al Señor, por la obediencia al Señor, no porque quería, porque muchas veces nos pasa eso. Por las circunstancias en las que vivimos, muchas veces queremos rendirnos y renunciar a todo. Y aunque yo quería renunciar a todo y no quería estar en esa posición, eso era una lucha, hermano, que yo no podía comprender cuál era el propósito de Dios en medio de todo lo que estaba viviendo y que Él no permitiera que yo renunciara, que yo soltara todo y que al contrario, que continuara con la misión. Bendito Dios. En ese año, primeramente experimenté una pérdida que partió mi alma en dos. Mi hijo menor, tengo 3 hijos, mi hijo menor, con apenas 16 años, ingresó a una academia militar para completar sus estudios. Y luego de tantos fracasos y tantas cosas que él vivió en la escuela regular, pues se abrió esa puerta para que él pudiera completar su diploma de 4º año o escuela superior. Eran 6 meses sin contacto. Solo yo podía recibir cartas ocasionalmente de él y cada 2 meses nos permitían una visita de pocos minutos y la distancia para viajar a donde él estaba de mi casa ya era casi 2 horas. Mire, amados, era necesario que él estuviera y que fuera a esa academia, claro está. Pero el proceso que Dios me permitió experimentar, el dolor que Dios me permitió experimentar cuando mi hijo ingresa a ese lugar, literalmente yo podía sentir, o Dios me permitía sentir el dolor de cuando una madre pierde a un hijo. Yo pude experimentar eso. Era un dolor tan y tan y tan grande que yo gritaba. Yo me arrastraba en el suelo de tanto dolor. Cada vez que llegaba a mi casa del trabajo y veía ese cuarto vacío, me rompía en pedazos. Y Dios me consolaba, pero a la misma vez me dejaba sentir, necesito que pases este proceso para que puedas entender lo que siente una madre cuando pierde un hijo. ¿Cómo tú puedes entender algo así? Tú no lo puedes entender en ese momento. Pasó un mes y medio, y todavía, todos los días, era como un luto lo que yo sentía. Y en un mes y medio, la directora de la academia nos permitió que pudiéramos ver a nuestros hijos y nos envió a buscar, porque parece que también para ellos en ese tiempo fue bien difícil el despegue. Y cuando yo me encontré después de un mes y medio con mi hijo, fue bien fuerte. Pude experimentar también la necesidad de una madre o de un padre también para ellos.
porque él también estaba siendo roto, él también estaba siendo quebrado a la distancia, porque estaba totalmente lejos de su hogar. Pero le doy la gloria a Dios, porque mi hijo salió completamente nuevo, distinto, y para la gloria del Señor pudo completar su diploma de escuela superior, ¿verdad? Y hoy está trabajando. Ya hoy tiene 18 años y Dios ha hecho cosas nuevas. Pero después de un mes que mi hijo fue ingresado a esa academia militar, como si fuera poco, mi matrimonio también se desboronó. Ya no había respeto, compasión, y las palabras que nadie quiere oír fueron las que yo escuché en medio del quebranto que yo estaba pasando porque mi hijo no estaba. Mi esposo en aquel entonces me dijo, me voy, ya no aguanto más. O te mato a ti o me mato yo. Y en solo 9 días mi esposo cogió un vuelo y se desapareció. Y si el quebranto fue fuerte de mi hijo, esas palabras, literalmente yo sentí que me mataron. Porque no tuvo compasión, no pudo entender mi proceso y se fue. Lamentablemente nosotros tampoco estábamos bien porque llevábamos arrastrando heridas del pasado. No habíamos perdonado. Nos seguíamos viendo como las personas que estaban en el mundo que se hirieron mucho. Y mientras más él me hería, yo más me llenaba de amargura y de dolor. Mi esposo se fue y me bloqueó de todos lados y yo no supe de él por 4 largos meses. Yo estaba viva, pero realmente estaba muerta por dentro. Pero la palabra dice que hay que morir para volver a nacer. Todo era parte de un plan y un propósito de Dios, era necesario. Y hoy yo le puedo dar gracias a Dios por todo lo que permitió. Y en medio de ese proceso, literalmente yo me veía y Dios me llevó a la historia de Job, donde todo lo tenía y parecía que todo estaba bien, pero vino un de repente y todo lo comenzó a perder. Y cuando mi esposo me dijo esas palabras, yo me transporté a esa palabra de cuando aquella mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, o sea, no quiero tener nada más contigo. Pero gloria a Dios por esas palabras que me quebraron y me llevaron a humillarme a la presencia de Dios como nunca antes. Porque no es que yo había dejado de orar, no es que yo dejaba de tener comunión con Dios, no es que yo dejaba de hacer lo que tenía que hacer, es que tenía que experimentar verdaderamente la muerte a mi yo, a ese ego, a ese orgullo, a esas heridas del pasado, para yo poder verdaderamente entregar todo eso, sanar, ser libre de todo eso y Dios poder hacer algo nuevo en mi vida. No importa desde la posición que estemos. Dios lo permitió así. Y aunque, ¿verdad? Seguía siendo pastora por obediencia al Señor y para no seguir sirviendo desde las heridas que tenía, pedí ayuda a mis líderes y le doy la gloria a Dios que la iglesia en ese tiempo de duelo que yo estaba pasando, literal, de pérdida, de quebranto, me cubrió y estuvo al frente.
y pudimos seguir hacia adelante. Reconocí primeramente en la necesidad en la que me encontraba en ese momento. Yo le dije al Señor, ok, yo no voy a renunciar al llamado, yo no voy a renunciar a esta posición, pero yo necesito ayuda. Y Dios se encargó de proveer la ayuda. Tuve una iglesia que levantaba mis manos, que lloraba conmigo, que nunca juzgaron mi proceso personal ni a ninguno de mi casa en las condiciones en las que se encontraban. Yo solamente podía ver en medio de todo el amor tan grande de Dios, cubriéndome aunque yo necesitaba ser sanada y restaurada. Qué lindo Dios, gracias Padre. En medio de ese proceso, eh, aparte de que Dios me estaba ministrando por la historia de Job, yo estaba cuidando a mi abuelo en ese momento que tenía Alzheimer. Estaba encamado. Y ese era mi trabajo, cuidarlo a él. Y habían veces que yo no quería llegar por cómo yo me sentía y yo no quería transmitirle lo que yo estaba sintiendo. Pero Dios tenía otro plan. Y aquí, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de algo familiar en cuestión de la familia de mi abuelo por parte de padre. Toda esa familia es de la religión católica. No tengo nada en contra de los católicos. Simplemente que fui despreciada, rechazada y hasta desheredada, como quien dice, de mi familia, porque yo les servía, según ellos, a otro Dios, porque yo, según ellos, yo no estaba en la verdad y todas estas cosas. Pero sin embargo, en el proceso de enfermedad de mi abuelo, Dios permite que a esa que ellos rechazaron, despreciaron y desheredaron, fuera la que estuviera ahí mano a mano con ellos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y para la gloria del Señor, Dios me ha permitido estar en ese hogar ya casi 5 años. Ya mi abuelo partió con el Señor, pero estoy cuidando ahora a mi abuela. En medio de ese proceso, mi abuelo le envían una ayuda del plan médico para enfermeros, para que lo cuidaran, ¿verdad? Y lo atendieran en las necesidades que él necesitaba en ese momento. Y también enviaron un consejero espiritual, que en mi vida lo había visto. Pero mira los planes y propósitos de Dios. Dios lleva a este hombre a llevar una palabra cada semana para darle fortaleza y aliento a esta familia que estaba enfrentando esa enfermedad o esa condición de mi abuelo y que ya estaba encamado. Y ese día que yo llevé a mi esposo al aeropuerto, que luego regresé a trabajar, destrozada y devastada, ese hombre, un hombre lleno del espíritu y con gran humildad, pero católico, así le plació Dios usarlo, llegó y desde ahí comenzó Dios a hacer una obra maravillosa. No tan solo en mi vida, sino también en el corazón de mi familia por medio de mi proceso. Es que las cosas que hace Dios son inexplicables. Cuando ese hombre llega, me pregunta,
que quién yo era, y yo le dije, soy la nieta de mi abuelo. Y él, ok, pues voy a compartir una palabra. Y aquel hombre comienza a predicar una palabra que yo sentía que me arrancaban cosas de mi corazón. Mi corazón estaba siendo descubierto, desnudado allí delante de mi abuela, de mis tíos, de mi abuelo, de toda mi familia. Y cuando termina de dar la prédica o el mensaje, me dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo le dije, mi nombre es Angélica. Y él, lleno del Espíritu, me dice, ¿tú sabes lo que significa el nombre de Angélica espiritualmente? Y yo le dije con mi cabeza que sí. Y él dijo, tú eres una mensajera de Dios, sin conocerme, en medio de mi peor quebranto, en medio de mi dolor. Dios le plació usar mi dolor, mis heridas, mi proceso, para también llegar al corazón de mi familia y poder abrir sus ojos y que ellos pudieran ver quién era Angélica en el Señor, que yo no le estaba sirviendo a otro Dios. Por eso Dios tuvo que usar a uno de los mismos de ellos. Y la gloria completa es para Dios. Pero los planes de Dios son maravillosos. Y cada semana el Señor llevaba una palabra que iba limpiando mi alma y le iba abriendo los ojos a mi familia y también los iba libertando a ellos y los iba también llevando al conocimiento y al entendimiento de lo que son las cosas por el Espíritu. Y esa palabra comenzó a lavar mi alma. Fue como una medicina para mí y un mensaje realmente de esperanza. Y a través de ese consejero, como al mes de que ya él iba visitando todas las semanas en casa de mi abuela, él puso una canción que es la que vamos a poner a lo último aquí. Una canción que literalmente me llevó de las ruinas al primer amor. Dios tuvo que quebrarme, romperme en mil pedazos para llevarme al primer amor con Él. ¿Por qué, amados? Porque muchas veces, aunque estemos, no importa en la posición que estemos, estamos trabajando con nuestras propias fuerzas. Y muchas veces todo lo que vivimos nos desenfoca y nos desconecta de la fuente que es Jesús. Y como Dios es tan celoso con lo de Él no iba a permitir que yo siguiera ministrando o siguiera mi vida como yo la llevaba desconectada de Él. Ya yo estaba desconectada de Él. Ya yo estaba mirando que mi matrimonio no funcionaba y mis ojos estaban en transformar a mi esposo con mis propias fuerzas. Mis ojos estaban en que mi hijo lo que hacía era fracasar y fracasar en la escuela y que ya no había remedio más que con mi propia fuerza, mi boca, mis manos y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. Terminé desgastada, terminé completamente desconectada de la fuente de vida. Y ya mi vida estaba seca. Y a través de aquella alabanza que me puso ese hombre en casa de mi abuela, literalmente la escuchaba todos los días. Tanto así en mi cuarto que tuve una experiencia donde en una de esas noches, donde tuve una visión que me vi recostada del pecho de Jesús. Y desde allí el Señor me comenzó a reconstruir.
y a llevarme a ese primer amor. Y ahí entendí que servía con mis propias fuerzas, que me había desgastado por no depender completamente de él. Y yo digo algo en este momento. ¿Cómo explicarle al mundo en sencillas palabras que en medio del dolor y quebranto más duro que podamos estar pasando como seres humanos, otros puedan recibir vida, otros puedan recibir liberación, otros puedan recibir sanidad y restauración a través de ti? ¿Cómo explicar eso en sencillas palabras? Hoy te lo voy a decir. Solo por Cristo que vive en ti y en mí. Es por su Espíritu que mora en nosotros que podemos ser instrumentos para la gloria y honra de su nombre. Y yo te vengo a decir en esta hora, en el nombre de Jesús, que no minimices o no menosprecies tus marcas. Ellas llevan un propósito para darle eso que otro necesita, que está pasando por lo mismo que tú y que yo. Otro día tuve una experiencia en el altar de la congregación, donde creo que ahí me llevó hasta lo último el Señor a experimentar el dolor más fuerte, donde me humillaba todo el tiempo a sus pies y pude ver que allí Él me llevó a la cruz. Y como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pude experimentar lo que es que el Señor nos lleve a la cruz experimentando tanto dolor. Y pude encontrar gracia, pude encontrar poder, pude encontrar y ver la gloria de Dios en medio de tanto dolor. Pude ver el propósito de Dios en medio del dolor. Y por eso hoy te digo en el nombre de Jesús que cada una de tus marcas, como dijo Pablo, de aquí en adelante que nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y hay otra palabra que dice que Él nos hace partícipes de sus sufrimientos. Porque usted se imagina que todo sea fácil, que no sintamos, que no experimentemos absolutamente nada, que nos duela. Pues entonces el sacrificio que hizo el Señor lo valoraríamos menos, lo pisotearíamos más, porque nada nos cuesta y nada nos duele y nada nos pasa. Pero cuando Él nos hace partícipes de su sufrimiento, tú puedes experimentar en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la prueba, todo lo que Él pudo haber experimentado en carne propia, nuestro Señor Jesucristo, en lugar tuyo y en lugar mío. Porque ese lugar que Él tomó era el que nos pertenecía a nosotros. Pero Él lo tomó. Y le puedo dar la gloria al Señor que aunque me devolvió mi esposo, mi hijo me lo devolvió nuevo, ya no es el niño aquel fracasado y que tropezaba una y otra vez, y aunque no es perfecto, pero entendió, aprovechó el lugar en donde estuvo, lo valoró, lo valora, valoró ese sacrificio que él pasó 6 meses lejos
del lugar donde le daban todo, como el hijo pródigo. Y ahora le cuesta deshonrar a su madre. Ahora le cuesta porque sabe que pagó un precio. Y muchos de nosotros a veces no queremos pagar un precio, lo queremos todo fácil. Pero cuando tú entiendes que en medio de todo lo que tú pasas, hay un propósito, no para gloriarnos, sino para bendecir a otros, sino para extenderle la mano a otro, tú le das gracias al Señor. Y le doy la gloria a Dios porque ahora puedo decir como dijo Pablo, literalmente lo pude experimentar. Ahora llevo las marcas de cada proceso doloroso que he vivido en mi vida. Procesos que a mis 39 años, cualquiera diría, muchacho, tú has vivido una vida como de 80, pero no, todo eso ha valido la pena y me ha llevado a amar cada día más al Señor. Termino con esto. No te puedo decir que mi matrimonio está completamente restaurado, pero yo estoy sana, pero yo estoy restaurada. Yo fui libre. El proceso mayor fue para mí, para sanarme a mí. ¿Por qué? Porque una mujer sana puede sanar a los suyos. Una mujer restaurada puede restaurar a los suyos. Una mujer que está limpia en Dios puede realmente tener amor, compasión y la sabiduría que viene del cielo para edificar a los suyos. ¿Y qué me enseñó y qué me ha enseñado Dios en todo este tiempo? Primeramente que mi ministerio, el ministerio que Él me dio, perdón, el ministerio que Él me dio, no depende de los hombres, no depende de mi familia y no depende de nadie, sino de Él y de mi actitud para continuar siendo obediente al llamado que Él me dio. ¿Qué otra cosa me ha enseñado? A tener paciencia. Porque una de las cosas que a mí me frustraban es que yo quería complacer a las personas o complacer las expectativas de los demás para yo poder servirle a Dios. ¿Por qué? Porque fui muy juzgada porque era una mujer pastora que estaba sola, que mi esposo no estaba ahí. Pero también entendí. ¿Por qué entendí esto? Porque he visto el respaldo de Dios en estos 7 años que llevo pastoreando una iglesia para la gloria del Señor. Es un respaldo que yo no te puedo explicar quizás con palabras, hay que verlo, hay que estar para saberlo. Que Dios hace unas cosas tan lindas y tan maravillosas y en medio de mis procesos y de mi dolor y de todo lo que yo he estado pasando, yo he visto matrimonios restaurarse, yo he visto mujeres siendo restauradas, yo he visto familias enteras siendo restauradas y tuve que soltar ese peso y esa carga de que por qué si otros se restauran, por qué otros son sanos, por qué otros son libres, tú nos restauras completamente a mi matrimonio. Wow. Y eso me llevó a la historia de que cuando aquel hombre le dijo al Señor, ¿por qué no me sanas? Y Jesús lo miró con ternura y respondió, porque si te sano ahora, no podré usarte para sanar a otros como lo haré a través de tu proceso. Mi alma te alaba y te glorifica, Jesús. Ahí solté el peso. Mi trabajo es hacer la voluntad del Señor y Él se encargará de lo demás. Entendí que mis lágrimas no son un castigo de Dios, son una siembra y que cada herida que Él ha permitido en mi vida
es para yo poder tener más humildad, más compasión hacia otros y pueda ponerme en los zapatos de otros. Porque créeme, amados, que un llamado, aunque tú tengas los estudios, los años más poderosos de estudio, si no hay una vivencia, no es lo mismo. Porque esto no se aprende en un instituto. Esto no se aprende el tú tener, el tú tener la compasión y ponerte en el lugar de otro y tener la empatía. No se aprende en un libro, en un instituto. Se aprende cuando tú realmente lo has vivido en carne propia. Y tú puedes hablar con toda legalidad desde dónde tú pasaste y desde dónde Dios te sacó y te sanó. Así que hoy te digo, Dios no permite tu quebranto para destruirte, sino para reconstruirte desde el corazón. Tus heridas tienen un propósito y es ser fuente de compasión, humildad y esperanza para otros. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, no importa el proceso que estás viviendo, florecerás de nuevo y Dios utilizará esas marcas para ser fuente de bendición para otros. Amén.